sido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Cuál es el peligro de no perdonar? ¿Y por qué razón podemos perdonar? ¿Cuál es la fuente del perdón? ¿Y qué significa eso? El perdón de los pecados. En estas parábolas que el Señor Jesucristo nos da, lo podemos leer en Mateo 5, 23, donde Él dice que si estás orando y si estás en la presencia del Señor y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que tu hermano tenga algo contra ti, muchas veces no se puede evitar. Muchas veces no se puede evitar que alguien tenga algo contra ti. Muchas veces esa frase tiene algo contra ti es otro sinónimo que se llama envidia. Pero ahora no estamos hablando de ese poder destructivo de la envidia, porque la envidia tiene mucho poder. La envidia vive de estar oculto. Nadie viene y te dice, te envidio. Porque en el momento que alguien te dice, te envidio, la envidia pierde el poder. La envidia siempre se esconde, siempre se disfraza con cierta crítica que no tiene que ver nada, no tiene que ver nada contigo. Un buen ejemplo bíblico lo leemos en el libro de Números. Moisés tenía un hermano, su nombre Aarón, y tenía una hermana, Miriam. Y dice la Biblia que Miriam, es interesante que primero es pronunciado Miriam y luego Aarón, vinieron y se quejaron por Moisés. Y la razón por que se quejaron dice porque su esposa, él se había casado con una cuchita. Una cuchita era una señora de África, probablemente una señora con la piel oscura, negra. De ahí viene el nombre, cuchita. Pero no era la razón. La razón por que realmente se metieron con su hermano no era esa mujer, sino era la envidia y la razón por qué Dios solo hablaba a través de Moisés. ¿Pero qué hicieron? Supuestamente cogieron esta razón de esta mujer para atacar a su hermano. Pero en verdad era envidia. Envidia nunca viene directamente. Envidia siempre busca una excusa. Envidia siempre busca
otra razón para poder atacarte. Pero cuando dice la Biblia, en Mateo capítulo 5, que si tú vienes al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Sabes, querido oyente? La presencia del Señor, cuando uno de verdad vive con el Señor, una de las cosas que te puedes dar cuenta es esta, que el Señor te habla para que tú arregles las relaciones que no son correctas con otros. Siempre que sea como dice en Romanos capítulo 12, si es posible, dice, si es posible y depende de vosotros, estéis en paz con todos. Si es posible. ¿Por qué dice el apóstol Pablo si es posible? Él dice en Romanos 12, 18, si es posible estar con todos en paz. ¿Por qué? Porque no siempre es posible. No siempre es posible que todos quieren tener contigo paz. Toda persona que en ti ellos ven reflejado su fracaso, porque muchas personas cuando te ven a ti, ven en verdad su propio fracaso. Ven lo que tú has conseguido, lo que vives por la gracia. Y cuando tú vives bajo la gracia de Jesucristo, la bendición y el favor de Dios, ellos ven reflejado su propio fracaso, dureza de corazón. Y entonces no es posible muchas veces tener paz con todos. Pero si es posible, si depende de ti, querido oyente, si depende de ti, tú tienes que estar en paz con todos. Aunque no todos van a estar en paz contigo, tú tienes que estar en paz con todos. ¿Qué significa? Que en lo profundo de tu corazón no haya odio, amargura contra otra persona. ¿Por qué? Porque hay pocas cosas que se acercan tanto al infierno como el no querer perdonar. El no querer perdonar es el aliento del infierno. El no querer perdonar. Algunos dirán, pastor, pero yo no puedo perdonar. Ahora después voy a ayudaros a enseñar cómo uno de verdad puede perdonar. Porque perdonar, tenéis que saber una cosa. Lo mismo que la luz tiene una fuente, lo mismo que el agua tiene una fuente, lo mismo que la vida tiene una fuente. Como dice Salmo 87, versículo 7, todas mis fuentes están en ti. La fuente del perdón es la persona, la primera persona que tuvo que perdonar en toda la historia del ser humano. La primera persona que tuvo que perdonar fue Dios, el Padre. Como en el Salmo 32, muy bien David lo explica. Bienaventurado el hombre, bienaventurado a quien Dios no le toma en cuenta. Y dice, y cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de su iniquidad. Hay otra traducción que dice, a quienes el Señor le borró la culpa de su cuenta. ¿Sabe lo que es el perdón? Cuando el Señor borra toda la culpa de tu cuenta. Esa es la cosa que casi no se puede explicar.
¿Qué significa vivir con Jesucristo? ¿Qué significa conocer a Jesucristo? Una de las cosas que significa vivir con Jesucristo significa vivir porque tu cuenta ha sido borrada completamente de toda culpabilidad. ¿Sabes, querido oyente? Yo confieso que te comprendo. Hay personas que dicen, yo no me puedo imaginar. Eso es lo que significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Tener una cultura cristiana? No. ¿Haber nacido en un país cristiano? Tampoco. ¿Sabes? Yo tengo un amigo que nació en un estable porque sus padres, gitanos, tenían caballos. Él nació en un estable. ¿Y sabes qué? Nunca se convirtió en un caballo. Y que si tú has nacido en un garaje, no te convierte en un coche. Y si tú has nacido en una cultura cristiana, no significa que eres cristiano. ¿Cuándo uno es cristiano? ¿Cuándo? Una persona de verdad es cristiano o, como dice Jesucristo, es un discípulo cuando una persona reconoce su culpa, la culpa contra su propia vida, que es un regalo, contra la vida de Dios, contra el cielo, contra el próximo. Y cuando una persona dice, Señor Jesús, perdóname por favor. ¿Por qué Jesucristo es el único que puede perdonar? ¿Por qué no hay ninguna religión que te pueda perdonar? ¿Por qué no hay otra persona que te pueda perdonar? ¿Por qué solo Jesucristo puede borrar esa cuenta? La razón es porque Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. El único Dios existente, el único Dios en su ser. Solo existe un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No te rompas tanto la cabeza sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres en uno, uno en los tres, tres ahora son uno o uno son... No te rompas tanto la cabeza. La cosa es mucho más fácil de lo que te imaginas. Dios el Padre envió a Dios el Hijo, y Dios el Hijo, Él nos salvó. Y cuando Dios el Hijo regresó al cielo, Dios el Padre y Dios el Hijo enviaron al Dios el Espíritu Santo de Dios. Cuando lleguemos al cielo, allí vamos a comprender todo. Ahora, en este momento, la fe lo comprende, lo que la mente difícilmente le es comprender. La razón por que Jesucristo es el único que puede perdonar es porque, según Juan capítulo 5, el Padre, Él no juzgará a nadie. Dios el Padre, dice Jesucristo en Juan 3, 17, Él no envió a su Hijo para juzgar, sino para salvar. Ahora, en este momento, Jesucristo, Él es el Salvador. Jesucristo es el único que te puede perdonar. ¿Por qué? Porque Dios el Padre puso todo el juicio en las manos de su Hijo Jesucristo. Y vendrá el día donde suene una trompeta desde el cielo. Y desde el cielo los ángeles bajarán un trono blanco. Y sobre ese trono blanco Jesucristo se sentará para juzgar los vivos y los muertos. Y ese trono que ahora es el trono de la gracia, en algún momento ese trono de la gracia se convertirá en el trono del juicio. Y lo mismo que Jesucristo, Él es el único Salvador. Pero vendrá el momento
que cuando Él regrese de nuevo, el único Salvador Jesucristo se convertirá en el único que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando Jesucristo te perdona, cuando Él te perdona, Él borra todos tus pecados. Por eso tú y yo podemos perdonar. El perdón no te tiene a ti como fuente. El perdón te tiene a ti como gran ejemplo del poder del perdón. Cuando Jesucristo te perdonó, es como esa parábola que hemos leído en Mateo 18. Un hombre, un rey, dice la Biblia, él tenía a dos que le debían dinero. Dos. Y dice la Biblia que le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Esa cantidad es inmensa, impensable. 10,000 talentos. Imagínate que el Imperio Romano en un momento recaudó solo 7 talentos de oro. En un momento, con que imagínate la cantidad que Jesucristo aquí nos enseña. 10,000 talentos. Un talento no era una moneda. Un talento no eran 2 monedas. Un talento era un peso. Un talentón en griego significa peso. Y talentón, el peso, era primordialmente oro o plata. Salomón, por ejemplo, todos los años le traían como regalo 666 talentos de oro. Es interesante que en el tiempo de Salomón dice, la plata no valía nada. ¿Por qué? Porque había tanto oro que la plata no valía nada. Solo déjame darte un pensamiento, querido oyente. La plata en la Biblia, y no el oro, sino la plata, es lo que más representa la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la plata, cuando se refina la plata, cuando la plata se purifica, en ese momento, cuando la plata está en un baño y la están bajo fuego, la están purificando, ¿sabes cuándo se dan cuenta que la plata está purificada? Es en el momento que el hombre que está refinando la plata, él pone su rostro sobre ese baño de plata. Y si la plata refleja su rostro, entonces él sabe que la plata está purificada. La plata representa la santidad de Dios en nuestra vida, porque solo sobre la santidad de Dios, sobre esa plata, ese símbolo de la plata, el rostro de Dios se refleja sobre nuestra vida. Y en los tiempos de Salomón, la plata no valía nada. Significa que ese estilo de vida, el temor de Dios, la santidad, no valía mucho. Y así terminó Salomón. Cuando el Señor, Él nos perdona, Él borra todos nuestros pecados. Y en esta parábola de Mateo capítulo 18 podemos aprender una cosa. Este hombre debía lo que uno tenía que trabajar 20,000 vidas. Como a mí me gusta conocer distancias y tener una idea lo que era aquí, estuve mirando en mis diccionarios antiguos y me he dado una cosa cuenta hoy. Hoy en día el peligro es tan grande de mirar por internet y oír cosas y leer cosas que no son correctas. Es interesante. Alguien escribe algo, lo hace incorrecto y eso se multiplica y todos lo toman por serio. Es interesante. En casa tengo una gran colección de libros y libros que han costado bastante pasta porque los libros teológicos, los libros antiguos de arqueología, de historia, pocos se hacían y por eso costaban bastante dinero. Y cuando uno va al seminario, uno se gasta mucho dinero en esos libros, pero son verdaderos tesoros.
En uno de esos libros antiguos, del 1800 y pico, pude leer que el talento o los talentos cambiaron de peso. En cierta época, el talento pesaba 24 kilos. En otro momento, hasta 36 kilos pesaba un talento. Con ese talento se podía comprar un barco con todo, el capitán y con todo. Y con un talento se podía comprar, o mejor dicho, alquilar 10.000 soldados. Imagínate, 10.000 soldados se podían contratar. Cuando Jesucristo dice, un hombre debió 10.000 talentos. 10.000 talentos. Es interesante, él dice que el reino de los cielos es semejante a un rey. Y en ese reino de los cielos habían dos que tenían deudas. Uno tenía deudas con el rey y el otro tenía deudas con el próximo. Y cuando tú lees esta parábola, querido oyente, te das cuenta que este hombre, que debía 10.000 talentos, el rey dijo que se le vendiera a él, a su mujer, a sus hijos. ¿Sabes qué? Cuando uno vive en amargura, cuando uno tiene una deuda en la vida, una deuda emocional, espiritual o de cualquier forma, esa deuda puede afectar tu familia, tus hijos y todo. Es impresionante. Y dice la Biblia que ese siervo se postró. Interesante que esa palabra se postró, esa palabra significa que él adoró al Señor, suplicó y dijo, ten paciencia, yo te lo pagaré. Dice la Biblia que ese rey sabía muy bien que ese siervo no lo podía pagar. ¿Qué hizo? Movido a misericordia. Interesante. Movido a misericordia. Normalmente la palabra misericordia viene de Eloes y Elemosin, y significa misericordia. Pero aquí la palabra se llama splanchnizomai, que significa las tripas le dieron vueltas. ¿Qué dice? Le soltó. Atención, le soltó. Quiero que tengas esa palabra en tu mente. Le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, pero saliendo, aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es lo que un trabajador gana en 100 días. Y hay una gran diferencia entre 366 toneladas de oro, que podían ser esos 10.000 talentos. Hay una gran diferencia entre 366 toneladas y entre 100 días de salario. Hay una gran diferencia. Y entonces este le cogió del cuello y dijo, págame lo que me debes. Este consiervo dijo, ten paciencia, yo te lo pagaré. Mas él no quiso. Fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, honestamente, un poco estúpido este hombre. Os voy a decir por qué. Porque para pagar la deuda tenía que trabajar. Si tú metes a alguien en la cárcel, ya no puede trabajar para pagarte la deuda. Ok. Ahí te das cuenta que el no perdonar es un poco raro. El que no perdona le quita al otro la posibilidad que él te lo pague. Es interesante. ¿Qué dice la Biblia? Los consiervos vieron lo que pasó, llamaron al rey. Entonces el rey lo llamó. Y oye lo que él dice: siervo malvado. ¿Querés oír una cosa, querido oyente? La primera vez que este hombre estuvo con el rey no le dijo malvado. Y otra cosa, luego, entonces, dice, el rey se enojó. Mateo 18, 34. Tampoco se enojó a la primera vez. Y mira, quiero decir de todo corazón a todos aquellos que son cristianos,
Y no me importa si tú dices ahora, yo soy católico, yo soy presbiteriano, yo soy ortodoxo, yo soy adventista, yo soy pentecostal, yo soy carismático. Listen, atención, por favor. Oye, atención, atención. La primera vez, el rey no se enojó. Pero cuando este siervo, lo poco que de otro le debía, no le quiso perdonar, ahí sí se enojó. Y mira, queridos hermanos, cristianos, mirad. ¿Sabías que Dios el Padre conocía todos tus pecados perversos que hiciste antes de conocer a Jesucristo? ¿Sabes que Él conocía toda la maldad que tú tenías? Y Él no se enojó contigo. Él tuvo compasión. Splanchnitsumai. Él dejó actuar la gracia. Como Él vio que tú no podías pagar, Él te lo regaló por gracia. ¿Se enojó? No. Mira, querido, tú puedes hacer lo que quieras. Dios el Padre nunca se enojó contigo. Pero hay una cosa que a Dios el Padre le cae mal, muy mal, y es esto: que cuando Él te perdona tus pecados, detrás de ese momento, si tú no le perdonas a otro, eso sí, que hace triste al Espíritu Santo. Tu vida anterior, tus cosas malas, perversas, corruptas, en ningún momento dice la Biblia que Dios se enojó contigo. Pero sí, detrás del perdón. ¿Por qué? Porque ahora tú sí puedes perdonar. Algunos dicen, pastor, yo no puedo perdonar. Por favor, atención. Tú sí puedes perdonar. Y te digo por qué. Porque has experimentado la fuente original del perdón. Todo cristiano, y es interesante, la rabia, la maldad y las malas palabras. Me es un misterio que nunca quiero comprender. No lo comprendo, ni tampoco voy a intentar de comprenderlo, porque no tengo ningún interés en comprenderlo, y es esto. Entre nosotros cristianos, el enojo, la rabia, la maldad que hay, porque el uno o el otro está en otra denominación o tiene otra doctrina. Este se enoja con este se enoja con este. Queridos, ¿de verdad? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es esto, que se te olvidó que ibas al infierno. Se te olvidó toda tu perversidad y maldad. Se te olvidó. Eso se llama amnesia en griego. Amnesia, creo que en español. Amnesia significa cuando se te olvida las cosas. Querido, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado para que se te olvide el perdón de los pecados? Como dice Salmo 103, alma mía, alaba, adora a Dios, y que no se te olvide todas las cosas buenas. ¿Sabes quién se convierte amargo? ¿Sabes quién juzga a los otros? Es aquel que se le olvida lo que Dios te perdonó. Y sabes, tú y yo podemos perdonar. Algunos dicen, pastor, usted no se puede imaginar lo que me pasó. La verdad que tienes razón. Nadie de nosotros se puede imaginar lo que tú has pasado. Tienes razón. Tienes completamente razón. Pero tú y yo sí podemos perdonar. ¿Sabes por qué? Porque tú tuviste ya un encuentro con la gracia. La gracia de Jesucristo. Es interesante que podemos encontrar ciertos versículos en la Biblia, en primera carta de Corintios 15:10, en segunda carta de Corintios 6:1, en Hebreos 10:29, en Hebreos 12, versículo 15. Ahí nos habla de la gracia en vano. ¿Qué significa recibir la gracia en vano?
Oh, ¿qué significa caer de la gracia? Bueno, primero, uno no cae de la gracia por un pecado. No es un pecado el que elimina la gracia, sino a lo contrario. Contra más pecado, más grande es la gracia. Yo sé que es peligroso lo que estoy diciendo, pero no son mis palabras, son palabras del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 20, que donde el pecado es grande, más grande es la gracia. Es un misterio, es un misterio. O déjame explicaros una cosa. ¿Sabéis cuál es la victoria de Dios más grande sobre el diablo cuando hay una persona mala? Créelo. Cuando hay una persona mala, tú y yo decimos, ay Señor, que venga un rayo del cielo y lo parta en dos. Bueno, eso es lo que tú, yo, Juan y su hermano Santiago en los 4 evangelios percibimos. Pero no así. ¿Sabes cuál es la victoria más grande que Dios el Padre puede tener contra el diablo? No es juzgando al pecador, sino salvando al pecador. Por eso, cuando una persona se mete contigo, cuando una persona es muy mala, esa persona se cualifica más todavía para la gracia de Jesucristo. ¿Qué significa caer de la gracia? Bueno, según Gálatas 5, versículo 4, caer de la gracia no es cuando pecas, sino es cuando intentas ser justificado por una propia religión, por la ley. Hay personas que piensan, yo iré al cielo porque he visitado muchas misas. Yo iré al cielo porque le he ayudado a las personas con discapacidad. Otro dirá, yo iré al cielo porque he hecho buenas obras. El otro dirá, yo iré al cielo porque he puesto muchas velas o porque estoy bajo cobertura de esto o lo otro. Queridos, en el cielo hay una puerta que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y encima de esa puerta hay un letrero. Y el letrero lo que pone escrito es esto. Aquí solo entran los que viven bajo la gracia. Es imposible por la ley, por la religión ser salvo. Querido oyente, pon toda tu confianza en Jesucristo, en su gracia, en su infinita gracia. ¿Pero qué significa que cuando uno recibe la gracia en vano? Eso existe. ¿Dónde lo hemos leído? Primera carta a los Corintios 15:10, segunda carta a Corintios 6:1, Hebreos 10:29 y 12:15. ¿Qué significa recibir la gracia en vano? La gracia que uno recibe en vano es esto. Cuando tú recibes la gracia y esa gracia que tú has recibido no se la das a otro, eso es recibir la gracia en vano. Cuando tú recibes la gracia y no haces nada de tu vida, eso es la gracia en vano. ¿Sabes? El Señor no espera de ti que tú inventes el perdón. El Señor dice, mira, lo mismo que yo hice contigo, hazlo con el otro. Hazlo con el otro. Yo te perdoné tanto. Yo te perdoné tanto. Y tú puedes perdonar. Pero el perdonar, uno tiene que saber cómo perdonar. Yo quiero dar unos consejos para saber cómo perdonar. Si de verdad quieres aprender a perdonar, y déjame decirte una cosa con la mano al corazón, querido. Mira, querido oyente, mira. Si no perdonas, hay ciertas cosas que nunca vas a conseguir. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa no tomarlo en cuenta. Perdonar muchas veces no significa olvidar.
porque es muy difícil olvidar. Pero perdonar significa no repetir ese odio otra vez en tu corazón. ¿Sabes? Cuando tú no perdonas, tú atas esa persona emocionalmente a tu alma. Cuando no perdonas, tú entras una y otra vez en ese buclet, en esa pesadilla de repetir la cosa otra vez en tu alma. El no perdonar te frena. El no perdonar te bloquea. El no perdonar provoca que lo mejor te lo estás perdiendo. Porque en esta vida hay que perdonar mucho, mucho. Tú dirás, pero yo no puedo perdonar. Honestamente tienes razón, pero cuando vives con Jesucristo, Él te da la fuerza y el amor para perdonar. Acuérdate que hay 3 palabras en griego para amor. 2 de ellas se encuentran en la Biblia, una no. Hay una palabra de amor que se llama eros. Ahí viene la palabra erótica o eros ramazzotti, para los que quieren saberlo mejor. Ok. Eros describe, vamos a decirlo, el amor al cuerpo, no al alma. Por eso Dios el Padre no permite esa palabra en griego, eros, amar el cuerpo sin amar el alma. ¿Qué significa eso? Cuando uno va a una prostituta, ama el cuerpo, pero no ama a la persona. Y Dios el Padre no permite que tú uses a tu esposa o a tu esposo como una prostituta. Ok. Pero existe otra palabra para amor que se llama filio o fileos. De ahí viene la palabra filosofía, que significa el amor a la sabiduría. O Filadelfia, o filantropos, que significa el amor al ser humano. Fileo significa yo te amo si tú me amas. Es un amor mutuo. Yo te amo si tú me amas. Pero el día que tú no me ames, se acabó el amor. Eso es fileos. Ahora, hay otra palabra en griego para el amor que se llama en griego agapao o agape, que significa yo te amo aunque tú nunca me ames. Esa palabra agapao, agape, es la palabra que está escondida en esa palabra hebrea, chesed, que significa la gracia. La gracia unilateral. Dios te dio su gracia, aunque tú nunca le amabas a Él. Eso es ese amor tan impresionante. Y cuando dice Jesucristo, amad a vuestros enemigos, ¿sabe lo que está diciendo? Él no dice eros a tus enemigos o fileo a tus enemigos. Él dice agapao a tus enemigos. Significa ama a tus enemigos, aunque tus enemigos nunca te amen a ti. ¿Sabes una cosa? El perdonar te sana a ti. El perdonar te sana. El perdonar permite que esas heridas interiores se cierren. Ahora, ¿cómo se perdona bíblicamente, verdaderamente, para que seas libre? Primero tienes que saber que en la Biblia encontramos diferentes palabras para perdonar. Una es cortar, una es soltar y una es proclamar o anunciar. Ok. Otra vez. Luego existe otra que aparece más en hebreo que es borrar, pero primordialmente la palabra para perdonar el significado es cortar, soltar o proclamar a uno libre. Y ahora mira, tenemos que ser honestos con nosotros. Si de verdad quieres perdonar para ser libre, porque en el perdón la persona que cambia eres tú. Probablemente no la persona a quien tú le perdonas, pero tú cambias. Y por eso es importante que tú y yo perdonamos. Y ahora mira,
Para perdonar realmente, tienes que ser honesto contigo. Déjame explicar a lo que voy. Mira. Si quieres recibir perdón, si realmente quieres recibir perdón, tienes que ser honesto con el dolor y con lo que te hicieron. Y te voy a dar un consejo. No digas muy rápidamente, vale, yo te perdono. No. No lo hagas. Don't do it. No lo hagas. Te doy un consejo. Vete a la presencia del Señor y derrama tu corazón. No hay nadie mejor que derramar tu corazón que el Señor. Si alguien te ha hecho daño, vamos a hacerlo muy práctico. Si tú te crees que a ti te odian, pues no te imaginas cuánto me odian a mí. ¿Por qué? Por ciertas razones. Me pueden decir de todo, pero hay una cosa que jamás me pueden decir. ¿Qué saberlo? Feo. Me pueden decir de todo, menos feo. Feo, eso ya es del diablo. Mira. Y tú te crees que no se meten conmigo. Tú te crees que no escriben cosas malas sin conocerme. La mayor de las cosas, su fuente es la pura envidia. No se pueden imaginar que un torpe como yo, una persona tan torpe, que Dios bendiga tanto. Lo que ellos no saben, que lo fuerte en mi vida es la gracia. Que Dios me dio una gracia muy especial. Una gracia muy especial. Él me la dio. Día a día la renueva. Día a día la demuestra. Y yo comprendo que algunas veces cuando yo mismo me miro y digo, madre mía, lo torpe que soy. Ay, qué torpe que soy, Señor. Pero aún eso, el Señor, Dios el Padre, percibo su amor y su gracia. Él me regala las cosas. Él hace cosas conmigo que yo digo, madre mía, qué bueno es el Señor conmigo. Y yo comprendo cuando alguien lo ve de afuera y me observa y ve que este torpe, que vino de Alemania, que no sabe ni leer la Biblia, cuando la lee en español, hace tantas faltas, no lo pronuncia bien. Y aún eso Dios lo bendice tanto. Sí, y te voy a decir un secreto. Él no bendice tanto tu inteligencia, sino tu obediencia, tu fe, tu relación con Él. Cuando uno tiene una relación profunda con Dios, entonces Dios el Padre hace contigo lo que no hace con nadie. Y en uno de esos casos yo me quejé. Yo sé que tú nunca te has quejado. Yo sé que vendrá el día que tú vienes y vas a orar para mí, para que yo sea tan perfecto como tú lo eres. Pero yo me quejé un día. Yo no sé si tú te has quejado un día. Y yo me quejé de alguien que me odia. Alguien que me odia, que ha escrito cosas malas, ha dicho cosas que son mentiras. Y yo me quejé. Y mientras me quejaba, me di cuenta que mi corazón no estaba bien. Y me quejé delante del Señor. Me fui a orar. Me acuerdo muy bien. Te digo el lugar, te digo muy bien dónde fue. Yo lo sé. Yo sé muy bien dónde fue. Y empecé a quejarme y a derramar mi corazón delante del Señor. Y a decirle, Señor, mira, este hombre ha dicho esto. Esto es mentira. Tú lo sabes. Él ha hecho esto. Y mientras yo abría mi corazón al Señor, ¿sabe lo que estaba pasando? Que todo lo que tenía en mi corazón lo estaba derramando y mi corazón se quedó libre. Y fue como si al último el Señor me dijo, ¿ya está? ¿Ya lo sacaste todo de tu corazón? Y yo dije, sí, papá. Y el Señor, como si me estuviera hablando, como si me hubiera estado preguntando, ¿y ahora qué quieres hacer? Y dije, papá, tú sabes que todo es mentira, lo que han dicho. Y dijo, lo sé. Y me hizo tan bien
derramar mi corazón y mi dolor delante del Señor, que dije, pues ahora le perdono. Y le perdono de corazón. No de la mente, no de doctrina, no porque tengo que hacerlo. No. Yo le perdono de todo corazón en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que sentí? Que esa situación se alejó de mí. Yo la solté. Yo no sé si has tenido alguna vez un cometa en tu mano. Un cometa. O un globo. Ese globo es una herida. ¿Sabes qué? Es tiempo que abres tu corazón, tu puño, tu mente, tus emociones y que dejes ese globo. Que se vaya volando y que no afecte más tu vida. Y yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé de personas que han sido abusadas desde niños. Lo lamento de todo corazón. Yo sé de mujeres que sufren mucho por sus esposos. Lo lamento. Hijos, padres, hay tantas posibilidades de hacerse daño. Pero querido, mira, si tú no perdonas, vas a terminar como este hombre. Fue entregado a los verdugos. ¿Sabes que hay una clase de demonios que solo se acerca a personas que no perdonan? Hay una clase de demonios que solo se acercan a personas que se niegan a perdonar. Yo te recomiendo de todo corazón, si hay algo tan traumático en tu vida, por favor, habla con alguien de confianza. Ora con alguien de confianza. Derrama tu corazón para que seas libre. Libre. Y cuando uno perdona, no significa que te tienes que casar, entre comillas, con esa persona. No significa eso. Si tú como mujer eres maltratada por tu esposo, querida, por el amor de Dios, déjame hablarte de corazón a corazón. Tú eres una hija de Dios. Tú no mereces ese trato. Tú eres una princesa. Tú no mereces eso. Hay una vida mucho mejor que te está esperando. Perdónale de corazón. Pero darte la vuelta, si es necesario, hay que separarse. Porque tú no vas a permitir que ese maltratador te machaque a ti y a tus hijos. No puede ser. O si tú estás casado y tu esposa te engaña una y otra vez, perdónale. Pero querido, tú fuiste llamado a otra vida. Tú no eres una basura, un estropajo. Tú eres un príncipe. Queridos, es necesario perdonar de todo corazón. Pero tú no fuiste llamado para ser torturado por otros una y otra vez. Perdónale, sacude el polvo de tus pies y sigue adelante tu camino con el Señor. Y tú verás cómo la gracia de Jesucristo, su infinita gracia, te va a ayudar. Y no olvides, tiene que ser un perdón de corazón. Porque solo el perdón de corazón es donde también las emociones se calman y paz viene a tu corazón. Por eso, querido, querida,
hazme un favor. No sigas así, por favor, con amargura, con ese corazón tan dañado. Vamos, hay tantas lindas cosas que te están esperando. Tu mejor tiempo, tu mejor época, tu mejor trabajo, tu mejor vida te está esperando. Por eso, querido, perdónale de todo corazón y sigue tu camino con el Espíritu Santo. Porque hay un propósito sobre tu vida. Hay un llamado. Y hay cosas lindas que el Señor ha preparado para ti, que no vas a alcanzar. Si no perdonas, no lo vas a alcanzar. Pero yo sé que tú vas a perdonar, porque tú quieres ir adelante y vivir la vida a la cual Jesucristo te llamó. Y de todo corazón te digo, perdónale. Sé que duele, lo sé. Hazlo. Por amor a ti, a tu próximo, a tu familia, a tu relación con el Señor. Y te prometo que hay una vida linda, preciosa que te está esperando. Porque si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Shalom.